en todo este camino? Lo que pasa es que yo tuve una carrera de 12 años como futbolista, ¿no? Profesional, más allá de toda tu época de formación también, ¿no? Donde en mi etapa de juvenil, por ejemplo, participé en diferentes sudamericanos representando a mi país. Eh, Se puede decir relativamente, pues, con cierto éxito, uno podría decir desde afuera, pero yo desde que lo viví de adentro, siempre me quedó la frustración de no haber sido competitivo a nivel internacional. Eh, no sé, pude haber campeonado 4 veces con Alianza, pero en Copa Libertadores no, fue pobre nuestra participación. En Sudamericanos también nunca llegué a clasificar a un mundial. Entonces, a medida que iba recorriendo mi vida profesional, siempre me fui cuestionando y preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué no lo podía hacer? No podíamos lograr nosotros como país llegar al elite. Entonces ahí es donde comienzo a estudiar para entrenador, digo, voy a utilizar toda esta experiencia que he tenido como deportista para trasladarlo en la formación de menores. Ahí fui también descubriendo pues una orientación, una vocación, una especialización, ¿no? Hacia la formación. Fui encontrando respuestas por ahí, ¿no? Creía que en gran medida una de las razones por las cuales no podemos ser competitivos es por la formación. Yo sufrí mucho de la rodilla, también tenía preguntas sobre eso, ¿no? Si realmente se me entrenó bien, si se me dio la carga que correspondía, si el método de entrenamiento era el correcto. Entonces, todo eso fue obligándome a investigar más, a leer más. Comencé ya a trabajar como entrenador en Alianza haciendo mis prácticas por ejemplo, nos debían 9 meses. Entonces yo decía, pucha, ya yo me quiero especializar en esto, pero así no voy a hacerla, ¿no? No, es imposible vivir así. Entonces me di cuenta que también, o sea, no solamente pasa por un problema a nivel técnico, ¿no? A nivel físico, o como lo quieras llamar, sino que había un problema de gestión. Entonces ahí es donde encontré el máster de gestión deportiva de la UPC con la Escuela Universitaria del Real Madrid, ¿no? Y Universidad Europea de Madrid. Entonces mis últimos ahorros los metí ahí en invertirlo en estudiar. Bueno, hice cursos en España, hice pasantías también, aproveché para conocer algunas realidades afuera. Gracias al club también pude llegar a Holanda, al Barcelona, para conocer, ¿no? Conocer un poco sobre la formación de menores. Así fui yo llegando pues a especializarme en este mundo bueno, en esta charla a mí me gustaría orientarlo también hacia la gestión, ¿no? Si bien es cierto, esto es una charla orientada para posibles alumnos que están interesados en esta carrera de ciencias de la actividad física. Creo que la UPC también creo que puede darles esa mirada de gestión, de negocio, ¿no? Que se necesita. Uno de los problemas que yo tengo ahora desde la gestión es precisamente eso. Que las áreas, que las diferentes especialidades que tenemos en el área también gestionen, midan, ¿no? Se propongan objetivos a corto, a mediano plazo, integrarse entre ellas, ¿no? Una de las ventajas que veo que va a tener la carrera es que van a convivir ¿no? Con otras especialidades, ¿no? Como nutrición, fisioterapia, la parte médica. Entonces, el trabajo de formación de menores es un trabajo integral, ¿no? Pero no solamente integral, sino se interrelaciona una con otra. Entonces, a mí me gustaría llevar la charla desde ese ángulo también, ¿no? Y, y- y perfecto. Y además cuando nos hablas de esta gestión, ¿no? Esta gestión del atleta, cómo llevar al atleta, cómo ayudarlo hacia el rendimiento, ¿no? Y ahí nos contabas un poco de tus lesiones. Y ahí cuéntame un poco,
¿Cómo así? ¿Qué fueron? ¿Qué sacaste? Porque ya un poco ha pasado el tiempo, has hecho algunos estudios. ¿A qué se crees que se debían estas lesiones, estas cosas que te pasaron durante tu carrera deportiva? Creo que antes había pocos instrumentos para la medición. Ujú, Entonces, si no hay medición, no hay control de cargas, por ejemplo. ujú, Eh, Obviamente hoy vivimos un mundo distinto, ¿no? Donde estamos más cercanos, tenemos mayor acceso a la información, pero también comienzas a descubrir que hay otros métodos de entrenamiento, ¿no? Están los métodos integrados, globales, las premisas ahora de los departamentos médicos, la premisa también de los preparadores físicos, está eh, por el lado de la prevención, ¿no? Por el lado del cuidado de la salud física del deportista. Entonces, si bien es cierto, ahí tiene que haber una progresión en la carga que se le va dando para que desarrolle. Es importante también que los chicos crecen a través del volumen, ¿no? De la constancia del entrenamiento. Entonces creo que por ahí he ido descubriendo esas respuestas a este problema que me tocó sufrir a mí, ¿no? Antes, pues, no sé, antes nos tocaba subir y bajar escaleras, correr, pues, en la playa 10 kilómetros, ¿no? Cosas o métodos que ya no se utilizan tanto, que pueden ser herramientas, ¿no? Válidas también, o sea, una cosa no quita la otra, pero bien controlado, medido, ahí está la diferencia, creo, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, muchos protocolos de prevención, hay unas imágenes que ahí les compartí sobre eso. Eh, Hay protocolos que te pueden reducir en un 70% las lesiones, entonces, musculares, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que la ciencia de la preparación del deportista ha ido evolucionando, pues, ¿no? Sí, sí, y sobre eso quería comentarte y ver, digamos, desde tu aprendizaje y desde todo lo que has ido viendo y la gestión que vienes realizando también, cómo es que ha cambiado el deporte, ¿no? Porque, claro, nosotros vivíamos, y voy a agarrar cualquier ejemplo y probablemente incluso yo te diría, Ernesto, desde el desconocimiento, ¿no? Goleadores, ¿no? Tú decías hace un buen momento en temas de fútbol, nosotros no podíamos llegar al elite mundial. Nosotros vemos que nuestro máximo goleador muy querido él además, el gran Checho Ibarra, ¿no es cierto? 250 y tantos goles, pero tú pues miras a un Cristiano Ronaldo y dices, es un tipo que, oye, ese chico tiene para seguir jugando 5 años más con el estado físico que tiene, ¿no? O sea, ¿qué? Y ahí tú decías bien, han cambiado mucho las cosas y hay una especialización adicional en cuanto al entrenamiento. ¿Qué es todo ese cambio? La persona, de hecho, tiene dotaciones y probablemente tiene una habilidad distinta, el ejemplo que pongo, que es Cristiano Ronaldo, porque es extraordinario, pero el común denominador, el deportista, el ser humano, ¿cambió tanto como para que tengan hoy día tanta diferencia o es más bien que la ciencia, es más bien que todas estas herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos nos ayudan y nos mejoran el rendimiento a nosotros como deportistas? Este, Ahí interviene la ciencia, ¿no? Para la investigación, para la recolección de datos, para la interpretación. Si bien es cierto, hoy tú ves a los deportistas de elite y parecen máquinas, ¿no? Donde interviene pues, la tecnología, la ciencia. A veces creemos también que pues, necesitamos nosotros desarrollar jugadores, deportistas de ese mismo corte. Pero también yo creo que, o sea, lo que se necesita en el deporte peruano es precisamente de investigación, ciencia, que haga un estudio también sobre nuestra realidad, ¿no? Del somatotipo del peruano, ¿no? De las capacidades y habilidades que pueda tener físicas un deportista peruano, eh, la parte genética también, ¿no? Que interviene en esto. Eh, eh, yo veo ahora, ¿no?
la selección mayor, y son jugadores de repente no muy altos, ¿no? Pero rápidos, habilidosos. Entonces eso se ha tenido que adecuar también a una manera de jugar para ser competitivos, ¿no? Entonces, creer, ¿no? O tener esta creencia, este paradigma de que nosotros a través de la ciencia vamos a sacar a Cristiano Ronaldo, tampoco es así, ¿no? Hay que hacer un estudio primero, pues, ¿no? Como te vuelvo a repetir, de nuestra realidad, de nuestros genes, del tipo de fibras que tenemos, la capacidad de velocidad y de fuerza que podemos tener en las diferentes población. Son preguntas que nos vamos haciendo también nosotros, ¿no? Porque parte de los dos procesos importantes que nosotros manejamos en la federación uno es el proceso de captación y el otro es el proceso de formación. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿no? Analizar hoy dónde podemos encontrar jugadores más grandes, más fuertes para ciertas posiciones, en dónde podemos encontrar jugadores más ágiles y rápidos para las bandas, dónde podemos encontrar centrales y arqueros, ¿no? El Perú tiene unas características, ¿no? Unos rasgos particulares en cuanto a la cantidad de razas, ¿no? Por las cuales estamos compuestos, ¿no? Y las regiones también tienen sus particularidades. Entonces, hay información que todavía queda pendiente y que estas disciplinas, ¿no? Estas especialidades como ciencia de la actividad física también pueden ayudar a descubrir cierta información que sea válida, ¿no? Sí, y ¿cómo se llama? Además, extraordinario esto que nos cuentas, ¿no? Cómo usar las ciencias del deporte para ayudar en la captación del talento, ¿no? Ahí seguramente te voy a preguntar más para que nos cuentes cómo están haciendo en la federación, qué están usando. Pero antes también nos habías dicho de que tú has pasado como deportista en la etapa esa de, bueno, sale y corre horas en la playa, sube gradas, bajas gradas, ¿no? Cuando antes, pues, que se creía que eso era preparación física, ¿no? Y de ahí se comenzó a descubrir, no, o sea, hay una preparación física individualizada, además hacia la persona, hacia el deporte, ¿no? No es la misma preparación física para el arquero, que para el defensa central, que para el delantero, tiene cosas que cambian, ¿no? Según el rol en la cancha, etc. Y después, ya no te digo, le da, ¿no? Agarrar un niño y ponerlo a correr, subir, bajar gradas para sacarle, pues, no sé, mejorarle la parte aeróbica, te dicen y todo, y cuando en realidad le estás destruyendo las rodillas, estás haciendo algo que al final no necesita, ¿no? Porque tú dices, el niño tiene que jugar su partido y tiene que ganar su partido y cuando es chico, ¿qué necesita desarrollar? Sus habilidades, sobre todo, ¿no? Entonces tú dices, necesita desarrollar su técnica, ¿no? Comenzar los aprendizajes tácticos, de repente en la edad es desarrollar un poco la flexibilidad y la velocidad, pero no centrarnos tanto en toda esta parte, pues, de resistencia aeróbica y hacerlo, pues, porque lo necesitamos fuertísimo, ¿no? Y creo que eso es lo que ha cambiado y eso es lo que necesitamos, ¿no? Tú has visto Así eso en la es, formación, ¿no? así ¿Qué es, has encontrado? así es. Eh, de todo, pues, ¿no? Obviamente hay cosas buenas, ¿no? Hay gente hay profesores que con muy buena intención se recursean y ven la manera de cómo darle formación a muchos niños, a muchos jóvenes. Hay cosas valiosas que uno puede ir encontrando, ¿no? Pasión, encuentra vocación, pero bueno, a eso hay que agregarle conocimientos, hay que agregarle planificación, hay que agregarle medición, hay que agregarle controles, todas esas cosas, ¿no? Creo que hay que romper también con esta idea, pues, ¿no? Que el profesor de educación en física puede ser que te enseña solamente, pues, un bimestre de fútbol, otro bimestre de vóley, otro bimestre de atletismo, y no, ya no es así, ¿no? O sea, por lo menos en el deporte de alto rendimiento necesitamos otro tipo
de especialistas en la preparación física y desde edades tempranas, ¿no? Incluso especialistas en niños, en jóvenes, no es lo mismo. A veces lo que te puedes encontrar es que entrenan a los niños como si fueran adultos, ¿no? Se planifica igual como si fueran adultos, no se respetan contenidos, ¿no? Como tú dices, hay ciertos contenidos que tienes que respetar por las fases sensibles en las que van pasando los niños. Ese tipo de cosas encuentras, ¿no? Hay una manera también, hay un tema pedagógico, ¿no? Si se enseña o no se enseña de la manera correcta. Importantísimo ese tema pedagógico, ¿no? Así es, y bueno, creo que los que estudian, pues, ¿no? Ciencia de la actividad física, ciencia del deporte, salen con esa ventaja también, ¿no? Que reciben mucho contenido, mucha información, muchos cursos sobre temas pedagógicos también, que es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros en selección los tenemos a los chicos poco tiempo y tenemos que ver el enfoque pedagógico también que le damos para ser eficientes en la enseñanza. Y en esas discusiones siempre estamos. José Antonio ha sido parte, también nos ha acompañado en entrenamientos. O sea, se necesita de muchas disciplinas, ¿no? De todas las disciplinas que nos puedan aportar en el desarrollo del trabajo. Uno puede decir que simplemente es fútbol, pero hay sociólogos que nos ayudan, hay pedagogos que nos dan una mirada a nuestro trabajo, antropólogos también le dan una chequeadita también, ¿no? A los contenidos, o sea, se necesita de muchas miradas, de muchos ángulos para un buen trabajo. Efectivamente, Ernesto, y sin duda, como venimos conversando durante toda la charla, digamos, la profesionalización del deporte, los deportes en general, y la especialización, además, del deporte en sí mismo, de buscar, de que nosotros como seres humanos siempre buscamos la excelencia, seguir progresando, queremos seguir avanzando. Eso nos hace voltear a mirar, oye, ¿quién me puede echar una mano? ¿Qué especialidad me puede comenzar a ayudar? Así Tú bien decías, hay temas sociológicos, hay temas psicológicos, hay temas nutricionales. Un chico que está perfilándose a ser probablemente deportista de alto rendimiento, indudablemente no debería tener la misma nutrición que otro chico que está haciendo el deporte de forma recreativa. Es completamente distinto. Entonces, en esa medida, y tomando un poco los comentarios de José Antonio los anteriores, ¿cómo te ha ayudado a ti este tema de ciencias del deporte para el tema de captación de talentos? ¿Cómo está influenciando toda esta nueva metodología para darte cuenta, oye, ese chico tiene una perspectiva distinta? Bueno, una de las cosas que siempre nos van a acusar en la selección es que somos argolleros, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ver cómo definimos procedimientos para que ese trabajo de selección sea lo más objetivo posible. Y ahí es donde interviene la ciencia, pues, ¿no? Ahí es donde intervienen también el trabajo de los preparadores físicos. Ellos nos ayudan mucho en la recolección de datos. Ellos nos ayudan mucho en cuanto a... En la federación hay un área que le llaman ciencias aplicadas. Es un departamento donde meten toda la información física, técnico-táctico, la parte nutricional, la parte médica. Entonces, eso es un montón de información, ¿no? Y esa información a nosotros también nos ayuda a poner parámetros, pues, ¿no? Hoy, no sé, referencias, por ejemplo, ¿no? Las últimas elecciones, los mejores laterales, ya, estos números. Los mejores centrales, estos números, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos armando la matriz estratégica, el plan estratégico. ¿Y qué estamos haciendo? Hay una herramienta que se llama traqueo. Es una herramienta que sirve, es una herramienta, es un software tecnológico que ayuda a medir el rendimiento físico a través de 2 camaritas que colocas en los partidos, tanto tuyas como del rival.
Entonces, dentro de esta información que encuentras ahí en Ciencias Aplicadas, hemos querido, ¿no? Coger la información de, oye, dime los parámetros físicos de los equipos que clasifican normalmente a los mundiales. Ah, ya, en resistencia es esto, en recorridos tales son esto, en sprint a mayores de 24 kilómetros es esto. Ya, nosotros cómo estamos. Bueno, estamos bien aquí, estamos un poquito lejos acá, Entonces, a partir de ahí ya comenzamos a definir perfiles, comenzamos a definir objetivos por el área física, y esa misma lógica la hacemos para lo técnico-táctico, esa misma lógica lo hacemos para lo nutricional, ¿no? Ese, por ejemplo, es una de las plantillas que nos arroja el K-Sport, que es una herramienta de GPS. Entonces ahí ya los preparadores físicos sacan, pues, ¿no? la información que es relevante, van viendo el rendimiento físico de los chicos, si sube, si baja. Entonces, nosotros dentro de nuestro plan de captación, tenemos un plan nacional de captación, donde empezamos con herramientas subjetivas, algunas plantillas subjetivas en las regiones. Empezamos de las regiones, comienzan a hacer un filtro de esta información, a comenzar a sacar a los más resaltantes, y ahí está, justo esa lámina de captación. Comenzamos con una fase de masificación, seguimos después con una fase de captación y para terminar la fase de selección, ¿no? Entonces, la idea es empezar desde lo macro, llegar a 20.000 chicos, ¿no? En una categoría, después que eso se reduzca a 4.500 chicos, seguimos ahí usando plantillas subjetivas de evaluaciones técnico-tácticos, físicos, y ya en la etapa de captación queremos reducir a 528 jugadores, 22 jugadores por región, pero ahí ya no solamente utilizamos planillas subjetivas, sino ya comenzamos a hacer evaluaciones físicas, por ejemplo, ¿no? Test de saltos, test de velocidad, de agilidad, test de resistencia. Ya comenzamos a llevar GPS también para ver en la realidad del juego cómo rinden. Y así vamos achicando poco a poco el universo. Ya en la etapa de fase 3 de selección, ya ahí hay evaluaciones nutricionales, hay evaluaciones médicas, físicas, psicológicas, ¿no? Técnico-tácticos. Hay un software que se llama Y-Scout, que nos sirve para esta evaluación individual, técnico-táctico, ¿no? Hay una evaluación táctica, hay un software que también se llama NAC Sport, con la que medimos el modelo de juego. Entonces, a medida que vamos acercándonos a la competencia final, somos mucho más selectos y mucho más exigentes en cuanto a las evaluaciones para tratar que nuestras decisiones sean las más objetivas posibles. Bueno, esto obviamente en una coyuntura normal, ¿no? Ese es el plan que se tiene para darle oportunidades a las regiones, ¿no? Porque también una de las cosas que te acusan es que eres argollero y que no vas a provincias, ¿no? Que no le das oportunidad a la gente del interior. Entonces, y en parte puede ser que tengan razón, ¿no? Entonces, para eso es importante, pues, procedimientos, procesos, ¿no? Que hagan esto un trabajo objetivo, ¿no? Qué increíble todo esto que nos cuentas, ¿no? Que es un poco el backstage, eso que no conocemos. Porque como dices tú, la gente agarra y dice, uy, ese ha llegado de Argolla o de cualquier cosa, pero no ve toda esta planificación, ¿no? Esta cosa de que salen de 40.000 o 20.000 jóvenes y para llegar al final a 25. Y cómo en todo ese proceso tú tienes que usar las ciencias del deporte, ¿no? La estadística, ¿no? Y porque además estás en busca del jugador ideal, sobre todo en las categorías menores, ¿cierto? Porque una cosa ya es cuando estamos hablando de los mayores, que ahí va el que mejor juega, ¿no? Obviamente, eres el mejor arquero, ahí vas, no importa cuánto mides. Pero en las categorías menores sí tú buscas otra cosa, ¿no? Porque lo que estás buscando es a los más talentosos, ¿no? Y de ahí tú los vas a desarrollar. Entonces,
el uso de estas ciencias es increíble. Una cosa que comentaste, yo tuve el placer de disfrutar algunos días con ustedes, ¿no? Ahí dentro en la Federación de Fútbol viendo y me encontré además que trabajan ustedes con un montón de gente asociada a estas ciencias del deporte, ¿no? Están los metodólogos, que me acuerdo conversar con ellos un montón sobre cómo debía ser la planificación y cómo llevarla. Cuéntanos un poco cuáles son las áreas, cómo estás trabajando tú dentro de la federación. Mira, por ejemplo, ahí las ciencias aplicadas compone, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Los preparadores físicos, ¿no? Están ahí los preparadores físicos, están los nutricionistas, está la parte médica, está la parte, que me falta, psicológica, ¿no? Después está la parte ya de captación, por ejemplo, el área de captación. En el área de captación tenemos a Pablo Bossi, que es un preparador físico, ¿no? Pero ¿por qué pensamos que para el área de captación era importante un preparador físico? Para las mediciones, ¿no? En estos casos, para el manejo de GPS, para los test analíticos, ¿no? De salto, de fuerza, de agilidad, de resistencia, necesitas un preparador físico. Después está el área de metodología, que ahí es donde vemos el tema de planificación, ¿no? Donde trabajamos también de la mano con las ciencias aplicadas o los preparadores físicos, porque nuestro método es integral, ¿no? Dentro del juego también tratamos de ganar capacidades físicas. ¿Qué más? Después dentro del área de ciencias aplicadas también hay dos personas que se encargan de las estadísticas, de meter toda la información a una base de datos. Bueno, hay un especialista, un preparador físico, está dedicado a la parte del gimnasio, el trabajo de fuerza. Por ejemplo, también una de las cosas que están buscando, ¿no? Y que no hay mucho, es el encargado de la readaptación física. O sea, después de una lesión, ¿no? ¿Quién hace ese trabajo de recuperarlo y llevarlo a una mejor forma física para que esté ya listo para trabajar normalmente? Mira, y Entonces ahí, disculpa. ahí es importante, pues, ¿no? Los chicos tienen que ir viendo, ¿no? Cuál va a ser su nicho. Así como yo dije, pues, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a la formación de menores. Por más que todo el mundo vaya para el otro lado, ¿no? Por más que todo el mundo vaya hacia el fútbol profesional, donde hay más plata y todo lo demás, yo voy a la parte de formación, ¿no? Me voy a la formación y yo me quiero especializar en la formación. Y no hay muchos, pues, ¿no? Entonces, esa es una ventaja para uno. Entonces, lo mismo debe pasar para los que estudian, pues, ciencia de la actividad física, ¿no? Hay muchas ahí líneas para poder especializarse, ¿no? Sí, y mira, y ahí una de las cosas que estabas diciendo, ¿no? Uno va a la lesión, o sea, uno se lesiona, perdón, ¿no? Pasa por el médico va a las manos del fisioterapista, de las manos del fisioterapista de repente te dicen, bueno, ya está, ya no tiene la lesión, es tuyo. Y tú dices, sí, sí, pero ha salido un mes de para, si yo lo pongo con los demás, se rompe ahí mismo. Entonces No saben la pasa, cantidad de problemas que hay de eso. efectivamente, porque pasa por un proceso de readaptación física y ahí, como dices tú, nos están faltando profesionales que ayuden ahí, ¿no? Que hagan Sí. esa parte. Y después hay otra cosa que me quedó también, nos hablabas de Pablo Bossi, ¿no? Y yo decía que me parece que es argentino, ¿cierto? ¿Argentino? Sí, Sí, que es argentino. argentino-uruguayo. Argentino-uruguayo, sí. Y entonces ahí la pregunta es, oh, nos están faltando, ¿no? Estamos teniendo que voltear y salir a buscar en el extranjero porque no estamos encontrando especialistas en el Perú. Es que el único espacio de formación que tenían, ¿no? Los que se querían dedicar a esto era, bueno, El profesor la de educación Universidad física. Estatal, pues, ¿no? Sí. Sí. Entonces,
su malla curricular, su especialidad, ¿no? Era una formación más general, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos preparadores físicos peruanos que son muy capaces, pero ellos han tenido que recibir especializaciones, viajar, ¿no? Ese tipo de cosas para poder orientarse al alto rendimiento. Y otra de las cosas es que no es lo mismo preparar a un futbolista, que a un voleibolista, que a un atleta, que a uno, no sé, waterpolo, lo que sea. Entonces también es un nicho, ¿no? Que los alumnos tendrían que ir analizando, ¿no? O sea, es que a mí me gusta, yo practiqué de chico este deporte, básquet. Yo no sé cuántos preparadores físicos especialistas en básquet haya. Yo no sé cuántos preparadores físicos especialistas en formación de menores haya, ¿no? De repente, y la alta competencia, por ejemplo, para el fútbol profesional es totalmente distinto también, ¿no? Entonces tú ves el fútbol profesional, analizas los comandos técnicos y la mayoría tiene preparadores físicos argentinos, uruguayos, ¿no? Entonces, y yo creo, ¿no? Yo pienso que quién mejor que nosotros, que conocemos nuestra realidad, nuestras carencias, nuestro déficit, que cómo nos gusta que nos traten, qué comida nos gusta, o sea, para plantear también soluciones, ¿no? Lo que muchas veces a veces ha pasado es que, no sé, traemos, no sé, a un yugoslavo que fue campeón mundial, oye, y este yugoslavo cree que su receta va a servir acá en el Perú. Y graso error, ¿no? Muchas veces, o sea, tenemos, como vuelvo a repetir, rasgos, características, una idiosincrasia, una cultura totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, en el club donde yo trabajaba, pues trajeron pues a un jefe de unidad técnica de otro país, dijo, no, aquí jugadores de tal talla para arriba, nada más. Y votaron a todos los chiquitos. Y lamentablemente pues acá tampoco es que haya muchos grandotes, pues, ¿no? Y de repente hay grandotes pero no juegan bien, entonces eso pasa muchas veces porque no se conoce la realidad, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales peruanos es importante profundizar, especializarse, buscar, obviamente, no digo que no podamos buscar buenas prácticas, ¿no? Buscar referencias, pero después tenemos que tener esa capacidad para adecuarlo a nuestra realidad. Eso. Yo creo que Ernesto, lo que acabas de decir es importantísimo, ¿no? De cómo adecuamos los aprendizajes, los estudios que tenemos. Tú mismo nos mencionabas hace un momento, ¿no? Las ciencias van desarrollando investigaciones, pero esas investigaciones, si no se logran optimizar o que no se logren traspasar a los entrenadores, a los preparadores físicos de forma correcta, pues de nada nos va a ayudar, ¿no? O sea, eso no va a servir mucho en el futuro. Y justo cuando hablaban ustedes, a mí me gustaría comentar que se me vino el recuerdo, no sé si no, de todas maneras lo vieron, cómo en este proceso de readaptación física nuevamente para volver a jugar como un conocido de todos nosotros, muy querido también para el Perú, Paolo Guerrero, trabajando en una corredora que te reducía la gravedad, de tal forma que su lesión en esta primera etapa readaptativa no golpee tanto la rodilla nuevamente, ¿no? ¿Cómo ves esas aplicaciones en la industria? No, es increíble lo que va evolucionando y las herramientas, la tecnología que se va incluyendo a nuestro trabajo, ¿no? Hay de todo, vas a ver de todo en cuanto en cuanto a la preparación, ¿no? Lo de la realidad virtual, que la vez pasada estaba escuchando también en el profe. Hay un montón de recursos ahí, hay herramientas de medición también, de todo tipo, fotocélulas, hoy se usan los drones, para nosotros el tema audiovisual es una herramienta fundamental, hay herramientas que te dan estadísticas, que a través de una filmación de un partido también te saca resultados físicos, hay un montón Perdón, de recursos, y desde hay medir hay que incluso estar, ¿no?
perdóname, desde medir incluso la deshidratación de los futbolistas, ¿no? Yo recuerdo también. que hicimos un trabajo conjuntamente con Gatorade, cuando yo trabajaba también en otro club, y hicimos todo ese análisis en los deportistas, en los jugadores, ¿no? Después de cada entrenamiento, antes y después de cada entrenamiento. Ernesto, Y ahí tenemos... te puedo, disculpa, te puedo comentar algo, porque no solo se trata de ver cuál es el grado ideal de hidratación que necesita cada deportista, porque Así no es es. el mismo. Y de Exacto, repente, si yo tomo mucha agua, de repente no puedo correr o rendir igual. Entonces, Sí, lo tienen hasta medido, ¿no? Entonces, sí, tú necesitas ya, esta es tu ración, esto es lo que necesitas. ¿No? así Entonces es. ahí es muy Sí, interesante todos en esos la estudios. federación, la nutricionista maneja todas esas cosas, ¿no? Los hace orinar todas las mañanas, miden su grado de hidratación, si están Ujú, deshidratados o no, si es antes de un partido o es antes de un entrenamiento. Hay herramientas que te miden también el CPK, ¿no? ujú. Eh, para ver, o sea, todo eso son el herramientas también nivel que te de sirven oxigenación para incluso. reducir las lesiones. Sí, sí, Todos sí, sí, esos sin duda. Y todo recursos. eso también, además que cuando uno está más lúcido y cómo se traduce en el juego, es porque puedes tomar probablemente mejores decisiones, ¿no? O sea, no estás tan agotado, no estás tan tensionado, no estás pensando en que no sé si voy a llegar a la pelota que me van a lanzar. Entonces, el jugador mismo se va optimizando y va encontrando mejores recursos. Sin duda, esto nos ayuda muchísimo. Ernesto, tenemos un video, me parece, no sé si quieres darle una introducción o después del video. No, es un video donde muestra, ¿no? El jefe de profesión física, Eder Benítez, un poquito el trabajo en general que realiza cada microciclo, ¿no? A ver, vamos con el video. Esta semana iniciamos la preparación realmente para el sudamericano con la Sub-20 que se va a realizar en febrero en Colombia, y estos 3 primeros días hemos hecho todo lo que son evaluaciones físicas, evaluaciones funcionales y también evaluaciones del área de nutrición, antropometrías. Luego hacemos evaluaciones de salto, medimos la altura y la potencia del jugador, en la plataforma de fuerza, el déficit o la simetría que tenga entre una pierna y otra. Cuando es un año normal evaluamos trimestralmente a los jugadores. Y la verdad que los chicos cuando han venido a la selección han venido muy bien en estado físico. La verdad ellos en todas las indicaciones que se les hace están haciendo caso, y creo que vamos a llegar muy bien preparados físicamente y creo que futbolísticamente al sudamericano. Sí, bien, extraordinario, ¿no? También cómo son todos esos temas que veníamos conversando, de todo el proceso de medición que se le hace a los jugadores, que Ernesto decía incluso al inicio de la charla, ¿no, José Antonio? ¿Cómo es este proceso de cargas y qué es lo que tiene que medirse? Incluso en la charla anterior, y Ernesto creo que también lo veías, cómo estamos a nivel ya deportivo y de instituciones deportivas tratando de coordinar más allá de nuestro ámbito. ¿Qué significaba eso? Oye, el preparador físico de la federación debería estar hablando con el preparador físico de los clubes, porque hay que comenzar a coordinar cuál es la carga y que los trabajos tengan una continuidad, ¿no? Entre lo que trabajo en selección y lo que trabajo en mi club, porque al final, si no puedo encontrar una incongruencia dentro de esos procesos. Así es parte del trabajo también, ¿no? O sea, dentro de esta, por ejemplo, matriz del plan estratégico, nos vamos dando cuenta de algunas brechas, ¿no? Y brechas que no las vas a cubrir solo, porque nosotros seleccionamos y trabajamos con ellos microciclos de una semana, de 10 días, cada mes, por ejemplo, o cada 2 meses. Ujú, ujú. Entonces ahí es importante la comunicación, la información que se puede intercambiar con los clubes, con los preparadores físicos de los clubes, de esa estrategia de intervención que se pueda tener en conjunto, ¿no? Eso es algo que los preparadores físicos y los técnicos también llevan a cabo. Estos videos a mí me encantan cuando te hacen ver lo que realmente hace un futbolista detrás, porque nosotros simplemente lo vemos en el campo con la pelota, ¿no? Y nos parece que él no hace nada. Y yo quiero enlazarlo con una pregunta acá de Rodolfo Castro, ¿no? Porque nosotros siempre lo vemos ahí y no vemos esta parte, cómo nuestro futbolista trabaja y cómo nuestros deportistas, ¿no? Todo lo que viene detrás, todo lo que tienen que dejar, ¿no? A lo que se tienen que dedicar, ¿no? Porque él pregunta,
sobre cómo es la idiosincrasia del futbolista peruano. Siempre se habla mucho de indisciplina. ¿Es cierto? ¿Y qué nos cuenta? A ver, cuéntanos un poco. Nos vamos a salir un poco del tema, pero ¿tú qué piensas? Yo, yo pienso que ha ido cambiando, Ujú. ¿no? Bueno, y yo recuerdo mis épocas cuando jugaba en sub-15, sub-17, sub-20, y nada de estas herramientas habían, ni siquiera te medían la grasa, ni siquiera te daban una dieta, llegabas, entrenabas y te ibas, ¿no? Hay una conciencia mayor de los chicos, ¿no? Y yo creo que es importante, por ejemplo, la referencia que tienen con la selección adulta, ¿no? A nosotros nos piden siempre el sparring, ¿no? Que es un equipo alterno que sirve como rival de la selección mayor. Entonces, normalmente citamos a sus jugadores sub-20 para que ellos hagan como si fueran el rival, ¿no? Y los chicos ven, ¿no? Lo ven con sus propios ojos, escucha cómo llegan los futbolistas profesionales a nivel físico, cómo se cuidan, los protocolos de prevención que realizan, cómo se meten al gimnasio antes y después del entrenamiento, suplementación también, o sea, eso sirve, pues, ¿no? Como vuelvo a repetir siempre, tenemos una oportunidad única que es que tenemos una referencia positiva, triunfadora, que está cerca y que eso nos está sirviendo a los chicos también para replicarlo. Y ellos ya, o sea, te preguntan, ¿no? ¿Cómo están mis números? En qué cosas tengo que mejorar, se les enseña, ¿no? Individualmente sus números técnicos individuales, sus números físicos individuales, sus resultados de GPS, y preguntan, ¿no? Y su suplementación. Eh, yo creo que esa imagen bueno, tenemos del futbolista peruano, yo creo que se ha ido rompiendo. Obviamente siempre va a haber excepciones, y a veces esas excepciones son las que se quedan en la mente, en la retina del aficionado, y a veces tendemos a generalizar, ¿no? Pero si yo tuviera que decir, el 98% son chicos que tienen conciencia de la profesión y de la disciplina que se necesita. Después hay muchas tentaciones, ¿no? que se van presentando en el camino de todos estos jóvenes, ¿no? Sí, 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 seguro que sí, Ernesto. Y acá hay una pregunta, me voy a saltear una pregunta antes para entrar, porque creo que justo podemos atar algo interesante por acá, que pregunta Waldir Muñoz, y le voy a preguntar tanto a José Antonio como a Ernesto, porque creo que la respuesta va a estar compartida, ¿no? Waldir nos pone, en nuestro país hoy por hoy contábamos con FUTEC y SFUL, ¿sí? Como instituciones encargadas de formar entrenadores de fútbol, y si uno quería tener mayores conocimientos o especializarse, estaba la carrera de educación física en el país. No había más. Hoy la UPC va a ofrecer esta carrera. ¿Qué tanto impacto tendrá en el fútbol? Y aquí quisiera primero, José Antonio, que nos comentes un poquito cuál es esa diferencia entre lo que significaba la educación física o lo que significa la educación física que brindamos en el país con respecto de esta carrera. Y después vamos a ver cómo eso, Ernesto, cree que pueda tener un impacto dentro del fútbol. Sí, y no solo, mira, voy a hacer, antes de esta charla estábamos conversando también con la persona que nos va a dictar la siguiente charla, ¿no? Y entonces algo voy a poner de eso, que esta persona nos contaba, ¿no? Decía, yo soy profesor de educación física, yo he estudiado educación física, y entonces ahí, ¿qué cosa es, no? Ahí hacen mucho pedagogía, te tienes que encargar de enseñarle al niño sobre los hábitos de la actividad física para el futuro, ¿no? Para mejorar a la población peruana. Pero otra cosa es el entrenador, el rendimiento. Y esta persona les decía, y él era entrenador de tenis, y decía, si yo soy entrenador de tenis y no era malo, pero quería mejorar, quería ser mejor, quería poder saber más. Y entonces tuve que estudiar fisiología, entrar a estudiar ciencias del deporte, ¿no? Porque eso es lo que te va a especializar. Entonces, cosas como ese FUL, el FUTEC,
tienen que estar, porque es lo que va a preparar al entrenador y te va a dar todo el conocimiento del deporte. O sea, imagínate que en una universidad te tengan que preparar en los, no sé, 150 deportes que hay. O sea, no podría, ¿no? Entonces tú eso lo haces en tu federación, pero si tú quieres ser entrenador de nivel, si tú quieres, nos contaba el otro día conversando con Ernesto, todos los datos que te botan, ¿no? Que te botan estos científicos de todas estos de, no sé, del GPS y todo, te comienza a llegar datos. Si tú quieres saber cómo usarlos, si tú quieres saber cómo llevar a tu futbolista a un mejor rendimiento, tú también tienes que saber, tú tienes que saber de ciencias del deporte, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante una carrera como esta. Y yo creo que una carrera como esta va a tener repercusión a nivel nacional en todos los deportes. Tú, Ernesto, ¿cómo la ves? Sí, o sea, sí. Yo creo que vamos a contar con un mayor universo de profesionales, ¿no? De aquí a 4 o 5 años seguramente van a aparecer especialistas, vamos a tener disponibles también en las diferentes disciplinas mejores profesionales, ¿no? De las ciencias del deporte, de la actividad física, que eso va obviamente a mejorar, potenciar las bases, ¿no? Seguramente mejores profesionales van a estar en los colegios, en las instituciones o en los clubes formativos, va a elevar el nivel de todas maneras, ¿no? Y eso va a tener obviamente repercusión también en el rendimiento de nuestros jóvenes, ¿no? Sobre el rendimiento y la formación de los jóvenes. Así que nosotros recibimos con mucho entusiasmo, pues, ¿no? La aparición de estas carreras en estas grandes universidades, ¿no? Que tienen disponible infraestructura, tienen disponible tecnología, ¿no? Tienen disponible a las otras especialidades también, a las otras disciplinas. Yo obviamente veo con muy buenos ojos de aquí a un mediano plazo, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que han mencionado ambos, ¿no? Yo creo que va a ser un gran aporte también a la especialización que hablábamos un poco al inicio, ¿no? Ernesto creo que ha graficado bastante bien y creo que eso ha sucedido en todos nuestros deportes, en realidad, a nivel local. Hemos ido profesionalizando mucho más y hay que estar ya cada vez más conectados con lo que es la tecnología, con lo que es lo último de los estudios, con lo que se está avanzando y eso, sin lugar a dudas, hay que tener un entendimiento, un comprendimiento, conocer acerca de cuáles son esas herramientas, cuáles son esas bases que les va a permitir mejorar, digamos, el rendimiento deportivo de acuerdo a la disciplina. Bien decía José Antonio que esto es independiente de la disciplina, esto es como que la base general para luego yo, y lo decía Ernesto, ¿no? Me interesa el fútbol, pues bacán, pero el fútbol tiene sus propias subdivisiones, alta competencia, me voy a lo formativo, me interesa el vóley, hoy es totalmente distinto, me interesa el tenis, también es distinto. Entonces, cada uno de ustedes podrá elegir también cuál es su preferencia. Ernesto, de repente para ir cerrando, si es que no tenemos otra pregunta, pero acá teníamos una pregunta que había dejado, porque creo que también es interesante esto. Últimamente, nos dice Frank Silva, he visto que los entrenadores personalizados de deportistas son bien demandados. ¿Recomiendan desarrollarse en este ámbito? Eh, Seguramente muchos tendrán el objetivo, el anhelo de meterse al deporte de alto rendimiento, ¿no? Eh, eh, de repente por ahí va a costar al principio encontrar esos espacios, ¿no? Para desarrollarse. Pero siempre dicen, pues, ¿no? Uno eh, conociendo, sabiendo desarrollar un oficio, también te abre la posibilidad también de emprender, de hacer un negocio, ¿no? De, de ser tu propio jefe. Y en este caso, por ejemplo, hay, como él dice, ¿no? Como bien lo dice, hay mucha demanda del trabajo personalizado. Y muchas veces no está especializado, ¿no? A veces ya, yo soy entrenador y voy a hacer un entrenamiento funcional, personalizado, y de repente no tengo las herramientas, ¿no? Y puede ser un nicho también, pues, ¿no? Hay, mira, en el mercado creo que hay dos personal trainers, ¿no?
pero estoy casi seguro que no han estudiado ciencia de la actividad física. Entonces, a veces se tienen los problemas, ¿no? A veces se entrenan contigo y a veces se van a los personalizados y entonces no hay coordinación. Él cómo trabaja, si no sabe las cargas que nosotros hemos trabajado, esas problemáticas también hay. Pero ¿qué tal si es un especialista, si conoce de la ciencia del deporte, si sabe medir, si controla sus cargas, si pedagógicamente lleva bien sus clases? Entonces, hay un nicho ahí también, ¿no? Por, por explorar, por darle un valor agregado. Y creo que el ser, ¿no? Especialista en ciencia del Definitivamente. deporte Ujú. te puede ayudar, Mira, te puede definitivamente, diferenciar. de eso que estabas hablando tú, ¿no? Que han salido todos estos preparadores físicos personalizados, que en realidad tú llegas y te dicen, ya bueno, corre, salta, dale, corre, anda de este cono a este cono, ya, vas veloz, ya, regresa, y te hacen sudar un montón y dicen, ya, bueno, yo ya, gran preparación física, y como dices tú, no se han puesto de acuerdo con el club, no se han puesto de acuerdo con nadie, ¿no? No han visto nada y en realidad eso no es una preparación física, porque ni siquiera toman en cuenta tu propio deporte. De repente te están restando y no sumando para tu rol, ¿no? Y sí, pues, si quieres ser eso, tienes que estudiar, ¿no? Y tienes que hacer ciencias Especialízate, ¿no? exacto, porque decir, sube, corre, haz 20 abdominales, 50 planchas, salta, 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 burpees, eso no es un preparador físico, ¿no? Es un motivador, en todo caso. Así es. Dale, Así es. José. Sí, sí, y bien, Ernesto, bueno, vamos llegando, ahí nos han llegado un par de consultas más, también de nuevo la voy a hacer en desorden. Primero, Ernesto, ¿por qué se habla mucho de la desmotivación, autoestima, incomodidad a la hora de entrar al campo, al campo, con frustración? Dice muchas cosas más que se notan en un jugador. ¿Hay una solución para ese tipo de aspectos? Eh, por eso es importante el trabajo multidisciplinario, ¿no? En la formación de menores. Tiene muchas aristas. eh, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos en esa discusión con los preparadores físicos, ¿no? Si el problema del rendimiento pasa por lo físico o pasa por lo técnico-táctico o pasa por lo psicológico y todos nos tiramos la pelota, ¿no? Entonces, por eso es importante la medición. Por eso es importante la medición. Oye, ya, miramos, ¿no? Miramos, oye, mira, en lo físico estamos bien, a comparación de los equipos clasificados estamos bien. Ah, entonces no es físico, entonces puede ser psicológico. Bueno, el psicólogo tendrá también que utilizar herramientas de medición, ¿no? Esas cosas son más complejas a veces, conseguirlas. En lo técnico táctico ya, ¿cómo medimos? Hoy ya estamos con un déficit aquí en lo técnico táctico, el modelo de juego, ¿no? Etcétera, etcétera. A veces, o sea, Menotti creo que decía, ¿no? Si reducimos el deporte solamente a una cuestión de actitud, es porque no sabemos nada del deporte, ¿no? Hay muchas cosas que hay que analizar. Por ejemplo, ¿no? Capo, ¿ah? Ese es. Si, si, si nosotros preparamos bien a los chicos, si ellos tienen conciencia de que están físicamente bien preparados, técnicamente, tácticamente, estoy seguro que sin psicólogo los vamos a ayudar a tener mayor seguridad, ¿no? Obviamente, hoy también la disciplina del psicólogo deportivo, que te da herramientas, ejercicios, dinámicas, que te ayudan a manejar el estrés, la ansiedad, a controlar la agresividad o mejorar tu agresividad. Son herramientas que también te ayudan. Entonces, por eso vuelvo a repetir, ¿no? Yo desde la mirada de la gestión quisiera tener un panorama general de las áreas, de todas las disciplinas, que se mida y a partir de ahí poder gestionar. Oye, falta esto, por aquí estamos bien, pero hay que agregarle más tiempo a lo otro. Lo físico y lo psicológico estamos bien, de repente eso técnico-táctico. Ese es el nivel de gestión, ¿no? Y para eso necesitamos también que las disciplinas, los especialistas, sepan gestionar sus áreas.
Exactamente, ¿no? Eh, Exacto, en- eso es justo lo que mencionabas, Ernesto, y justo me has hecho acordar también con lo de Menotti, una frase que dijo Tony Nadal, el tío de Rafael Nadal, que fue entrenador de él muchos años, y le contaba que dentro de los primeros enfrentamientos con Roger Federer le preguntaba, oye, ¿cómo lo ves el partido? Le preguntaba a Rafa, su tío, mira, él tiene mejor saque que tú, él tiene mejor derecha que tú, él tiene mejor revés que tú, o sea, y le decía, ya, no me digas nada más, porque, o sea, si te sigo escuchando, mejor me voy, ¿para qué voy a entrar? Y es que de eso no se trata, sino que es un proceso de concientizar de qué es lo que tengo, cuáles son mis virtudes, y sobre eso comenzar a mejorar. Y yo creo que carreras o estudios como las de ciencias de la actividad física y el deporte nos van a ayudar, como tú bien dices, Ernesto, a dimensionar cada una de las cosas, cuantificarlo y decir, oye, ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿No? O sea, está Así bueno es. siempre entender cuál es el macro y decir, a ver, esto me sirve para mí, esto me sirve para esta situación. Un poco lo que también, como tú muchas veces dices, lo que hace el gestor. Tenemos un montón de herramientas, vamos tomando lo que más nos ayuda. Esto es lo mismo Así es. para el tema deportivo, ¿no? Una pregunta para José, ya ahora sí para cerrar y para no quitarte más tiempo, Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Tiene límite, es una edad límite para estudiar, José, esta carrera? Mira, yo se la voy a trasladar a Ernesto, pero antes de trasladarla, desde la parte de UPC, obviamente de la universidad, no hay límite, tú puedes estudiar cuando quieras. Pero Ernesto, ¿tú qué piensas? Que piensas, tú sabes lo que yo pienso. Yo por eso te la Nada, traslado. cuando apareció esta posibilidad de la carrera de ciencias de la actividad física en la UPC, yo también me metí a averiguar un poco más, ¿no? Y creo que para el crecimiento, para el aprendizaje, no hay límites, ¿no? No hay límites de edad ni de tiempo. Depende de cuál es tu objetivo, ¿no? Y de ¿Qué quieres lograr? eh, lo que quieres lograr y hacia qué nicho te quieres orientar, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Ya desde una mirada de negocio y marquetero, ¿no? Ujú. Sí. Yo creo que, como vuelvo a repetir, o sea, yo soy uno de los, yo tengo 42, 41 años, ¿no? Y Un no sé si joven lo puedo llevar Ismael. ahora, Ujú. pero de repente más adelante estoy viendo si me oriento a esto o me oriento hacia la administración, en eso Claro. estoy, ¿no? Pero la idea es seguir creciendo y aumentando los conocimientos y las herramientas, ¿no? O sea, trabajamos con menores, entonces tenemos que ser sumamente responsables, ¿no? Y los jóvenes necesitan lo mejor de nosotros. Sin duda, sin duda. Nos llegó una última, José. Si en algún momento queremos tener alguna experiencia internacional, ¿hay convenios? ¿Y qué país recomendarían? Sí, mira, convenios, UPC tiene convenios con varios países. UPC es parte de la red LORET, que es una red internacional que tiene convenios en todas partes, en muchos países, donde hay tantos sitios. O sea, Depende mucho de la yo disciplina, quizás, ¿no? Depende de eso que nos contaba Ernesto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? En España, por ejemplo, ahí con la Universidad Europea, la vez pasada nos contaba César Hernández, él había hecho un doctorado en ciencias del deporte, nosotros tenemos convenios ahí, ¿no? En Estados Unidos están en todo lo que es Sports Exercise, ellos están muy adelantados, ¿no? Entonces, sí, nosotros para responder la pregunta, nosotros tenemos convenios, ¿qué países? Hay tantos, ahí sí va a depender de exactamente qué quieres ser, ¿no? Como decía Ernesto en un momento, yo quiero saber de fútbol, quién está llevando, de repente me voy a Holanda, me voy a Alemania, ¿no? Entonces, hay tantos sitios que se puede hacer. Sí, perfecto. Y la última, creo, Lucas, ¿estás con la mano levantada? Hola, ¿qué tal? Sí, quería hacer una pregunta antes de que termine esta charla. Uno se puede desempeñar, perdón, alguien que desea ser un atleta de élite o de alto rendimiento, ¿puede desempeñarse a la vez como un profesional de ciencias de la salud y el deporte? O en otras palabras, si sería recomendable para alguien que quiere ser un atleta de alto rendimiento que estudie esta carrera. Esa es mi pregunta. Perfecta, y me encanta más la pregunta, y acá sí también le voy a pedir la opinión de los dos expertos. José Antonio, o primero Ernesto, ¿qué te parece a ti, Ernesto. Ernesto, ¿Cómo, que cómo, cómo cómo empezó la primera parte de la pregunta? uno siendo atleta le puede Ujú. servir
atleta deportista, ahora, hoy mismo, y probablemente con la visión seguro, me adelanto, no sé, de tratar de convertirme en profesional. ¿Me ayudaría a tener una carrera como esta, Ernesto? Mira, por ejemplo, ahí tenemos chicos nosotros, que están estudiando ciencia del deporte, uno o dos chicos creo. Primero creo que te da conciencia de la importancia de cómo comer, cómo descansar, cómo entrenar, ¿no? De las cargas. Tienen, tienen a la mano, tienen a la mano profesionales que pueden también ayudarles a resolver preguntas, consultas, ¿no? Hay un chico ahí que está estudiando y a cada rato se sienta ahí con el preparador físico y le pregunta y esto y otro, o sea, es una oportunidad pues, única, ¿no? Que tengas a la gente que está en el campo que te resuelva dudas. Y por otro lado, creo que, o sea, una de las cosas que te dicen siempre, ¿no? Al momento de emprender algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento, oye, ¿qué cosas sabes hacer, no? ¿Qué experiencia tienes? Y, por ejemplo, eso es lo que yo decidí, ¿no? Ya uno tiene una experiencia en el mundo del deporte, uno sabe cómo se mueve el deporte, uno sabe el sistema del deporte, conoce gente dentro del deporte, las necesidades, los déficits que hay dentro del deporte, y entonces es más fácil identificar también hacia dónde quieres orientar tu carrera. Entonces, y ya tienes una base práctica también sobre lo que te quieres dedicar. Así que ese es un consejo que yo daría, ¿no? Si estás dentro del deporte y te apasiona esta carrera de la ciencia de la actividad física y crees que puedes aportar, ¿no? En un futuro desde la especialización, es algo más bien que es un valor agregado para ti en el futuro, creo yo. José, ¿algún comentario adicional para Lucas? Que creo que ha sido una buena pregunta también. Sí, no, la pregunta es extraordinaria y creo que Ernesto ya respondió casi todo, ¿no? Obviamente yo estoy convencido de que te ayuda como deportista. Como decía Ernesto, voy a saber un poquito más sobre mí, sobre el cuerpo, sobre cómo funciona y cómo puedo ayudarme yo mismo en este rendimiento, ¿no? Pero como dice Ernesto, no solo. Voy a tener al costado gente a la que le puedo preguntar, ¿no? Rápidamente. Entonces, sí, seguramente lo recomiendo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio Ernesto. Nada, pues creo que ha sido una excelente charla. Hemos aprendido muchas cosas, hemos entendido cómo es que todo este entorno de distintas disciplinas van colaborando dentro de lo que es la industria, dentro de lo que es la práctica deportiva, y es por eso que una carrera como Ciencias de la Actividad Física y el Deporte va a venir a aportar un profesionalismo mucho más consistente dentro de la industria, ¿no? No sé si quieras dar algunas últimas palabras para ir cerrando, Ernesto. Nada, agradecerles a ustedes por la oportunidad. Siempre es un gusto estar en contacto, bueno, con José Antonio, contigo, José Eduardo, que recién te conozco, con los chicos, con los jóvenes que tienen un montón siempre de dudas, de expectativas, ¿no? De sueños. Ojalá haya colmado con sus expectativas en esta charla, que haya encontrado algunas respuestas, ¿no? Algunas ideas que les sirva para el futuro. Creo que es un mundo apasionante este del deporte, ¿no? Que el Perú tiene mucho por crecer, así que ojalá puedan tomar esta oportunidad. Gracias nuevamente. Gracias, Ernesto. José Antonio. Sí, para mí un placer siempre compartir el estrado con Ernesto, porque se aprende mucho, ¿no? Cuando conversamos y además da para largo, ¿ah? Nosotros nos quedábamos un par de horas más acá conversando de deporte. Y siempre un gusto también compartir con los chicos. Sí, la verdad que sí, la verdad que me están poniendo ya, cortamos, que nos estamos pasando de la hora, pero yo creo que los chicos también se han quedado bastante contentos. Ernesto, muchas palabras de agradecimiento, te ponen por acá, muchas gracias, profesor Ernesto Aracaki, genio Ernesto Aracaki, excelente webinar. Te dan por tu lado, hinchas de Alianza también, así que bueno, todo perfecto, chicos, ha sido extraordinario, muchísimas gracias. No te olvides, José, exacto, del próximo. Amigo, no se me ponga nervioso, no se olviden que
Esta serie de charlas, webinars continúan todavía el martes 23, la próxima semana, martes 23 de febrero a las 4 de la tarde. Ustedes saben que a mí me gusta mantener los invitados ahí un poquito en suspenso, no les digo quién es. José Antonio ya me spoileó algo el día de hoy. Tuvimos una reunión previa, está extraordinario, viene a comentar cosas muy importantes acerca de lo que es investigación dentro de la industria deportiva, de cómo están haciendo cada vez más, cómo va evolucionando cada vez más todo este tema de ciencias de la actividad física y el deporte en el mundo. Para nosotros en Perú es algo totalmente novedoso y eso es lo más extraordinario. Solo spoileo algo más porque ya que José Antonio comienza, yo también quiero. Comenzó a decir, me parece, así nomás de lo que voy conociendo, que es una de las primeras carreras, con todo lo que le vamos contando, que va a ser sumamente potente, no en el Perú, habló de Latinoamérica, que no existe y no he encontrado otro programa de la misma magnitud. Ya con eso lo dejo servido, nos vemos la próxima semana, el martes 23 a las 4 de la tarde nos estaremos encontrando nuevamente si es que alguno quisiera repetir el plato. También sé, no sé si ese es el link, ahí me ayuda de repente producción, que si gustaran tener una sesión adicional directamente con el profesor José Antonio Cáceres, pueden coordinarlo con la gente de la universidad y José Antonio gustosamente va a estar siempre dispuesto a escucharlos y a resolver cualquier duda en particular que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Arriba Alianza, vamos para arriba, tiene que regresar a primera sin lugar a dudas. Nos vemos pronto, cuídense mucho, muy buena tarde. Nos vemos, un gusto. Chao, muchachos. Chao, un abrazo.